tenemos... Estábamos explicando el contactor, y aunque esto está explicado ya, la parte de la simbología, que era donde habíamos quedado, vamos a recordarlo rápidamente, ¿vale? Porque esto sí que hay que tenerlo bastante claro. ¿Qué símbolos voy a tener en un contactor? O mejor dicho, en las partes de un contactor. Pues vamos a tener, por un lado, como siempre, la bobina, como en cualquier relé. Aquí tenéis la bobina del contactor, que es eso de ahí. Numeración de los dos terminales de la bobina, A1, A2. Siempre que tenga un contactor y vaya a cablearlo, tengo que identificar la bobina por ese A1, A2. ¿Vale? Es lo primero que tenéis que buscar. Luego, contactos de fuerza. Aunque en el KDesimu el símbolo nos lo pone completo, los contactos que tienen ese poder de cierre y poder de corte llevan en el símbolo esa semicircunferencia. Así, no vamos a dibujarlo aquí más grande. Para indicar que ese contacto es un contacto de un contactor y tiene poder de cierre y poder de corte, se le pone aquí, se completa el símbolo con esa semicircunferencia en la parte de arriba. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo distingo yo físicamente en el contactor cuáles son esos bornes de fuerza, sin lugar a duda? Por los números. La utilidad de los números es que me permiten distinguir el tipo de contacto. En este caso, fijaros que aparece 1, 2 para el primer polo, 3, 4 para el segundo, 5, 6 para el tercero. Este tipo de numeración es muy típica de los elementos que tienen contactos de fuerza. ¿Vale? En vez de llevar ese doble número con la terminación que me indica si es abierto o cerrado, van numerados en orden. Los impares son las entradas de los polos, los pares son las salidas de los polos. 1, 2 será el primer polo, 3, 4 el segundo, 5, 6 el tercero. ¿Vale? Las bases portafusibles, por ejemplo, llevan la misma numeración. Elementos en general de fuerza, los seccionadores, interruptores y demás de fuerza llevan esa numeración. Y luego yo los contactos auxiliares, que van igual que en los relés, funcionan exactamente igual. Dos números, la cifra de las decenas me indica el número de contacto, no se pueden repetir, no puedo tener dos contactos 1, 3, 1, 4 en el mismo componente, tendré un contacto que será el 1, otro el 2, otro el 3, ¿vale? Y la terminación, las unidades que me indica el tipo de contacto, 3, 4 abierto, 1, 2 cerrado, ¿vale? Luego tenemos... En otros componentes veis que salen el 5, 6, por ejemplo, los temporizadores, y el 7, 8. Pero sigue la misma lógica. La terminación más pequeña, 5, 6, es para el cerrado, y la más alta, 7, 8, para el abierto. ¿Vale? Siempre siguen esa lógica. Acostumbraros siempre a, cuando caiga en vuestras manos cualquier aparato, cualquier componente en un circuito de los nuestros, acostumbraros a mirar la numeración que llevan todos los bornes, a identificarlos correctamente, ¿vale? Identificar eso, identificar la tensión de utilización, identificar la corriente permanente o la corriente térmica que puede soportar. Estas tres cosas son lo más importante en cualquier componente. La numeración de bornes para poder cablearlo correctamente y luego para su utilización, los márgenes de utilización que son la tensión y la corriente, ¿vale? Hacerlo como costumbre. Debería de ser algo igual que cuando voy a conectar el tablero. Antes de conectar, mido tensión, antes de subir las protecciones. Aquí lo mismo con los componentes. Cuando voy a cablear, miro, lo reconozco, miro las etiquetas que trae, la serigrafía que trae en el frontal. Si tengo alguna serigrafía que está borrada, porque aquí en el taller trabajamos con material, algún material que se ha ido utilizando durante años y por el polvo, por rozar, por cogerlo, se van borrando esas serigrafías. Polímetro y compruebo. Si tengo duda de dónde tengo la bobina, es muy fácil porque con la medida de resistencia yo voy a poder medir la resistencia de esa bobina. Me va a dar en una bobina de 230 en algo del orden de kiloohmios, más o menos. ¿Vale? Entonces eso ya me va a dar una pista. Puedo comparar, si tengo dudas, con el valor de resistencia que tenga en otro contactor, en otro relé, para comprobar a ver si ese valor es el correcto, ¿no?, de resistencia a la bobina. Los contactos, muy fácil porque con continuidad, si acciono el contactor, voy a identificar rápidamente los contactos. ¿Vale?
sin ninguna duda. Bueno, el identificador, la letra K, ¿vale? Lo mismo, le solemos añadir la M para indicar que es un contacto que tiene una función principal. La M viene de main, no es motor, pero bueno, podemos asociarla mentalmente con el motor. Pero es de función principal, ¿vale? Venga, y pasamos ya a la cacharrería diversa que tenemos en una instalación de automatismos. Aquí vamos a ver solo una pequeñísima parte de todos los componentes que hay. Vale, tenemos, aparte de estos que vamos a ver aquí, tenemos otro tipo de sensores muy amplio, que es todo lo que llamamos instrumentación industrial, que son los sensores que utilizamos para medir magnitudes físicas en un momento dado. Vale. Aquí vamos a trabajar sobre todo con sensores que son de señal y todo nada. Contactos abiertos que se cierran, contactos cerrados que se abren, ese tipo de cosas. Vale. Bueno, pues he puesto ahí ese nombre HMI porque muchas veces en los catálogos del fabricante os meten con un nombre genérico HMI todo ese tipo de componentes. Bueno, se suele referir más bien a las pantallas estas táctiles que se usan tanto ahora, ¿no? Pantallas que me permiten visualizar un sinóptico de la instalación y que yo además puedo dar órdenes pulsando sobre la propia pantalla, son pantallas táctiles, pero incluye también todos los elementos que permiten al operador de la máquina interactuar con la planta o con la máquina en un momento dado. ¿Vale? Se suele llamar también en castellano diálogo hombre-máquina. Diálogo hombre-máquina, las acciones que el operario va a hacer sobre la máquina. Bueno, aquí también el libro nos va a hablar de sensores en general, ¿no? No solo los que actúa el operador, sino luego en el mundo de los sensores tenemos todos los sensores que va a actuar la planta sobre ellos. Pues un medidor de temperatura que me da una señal todo o nada, un presostato, un final de carrera, una célula fotoeléctrica. Bueno, luego, después de explicar lo del libro, vais a venir por aquí, vamos a ver algunos cacharrillos que tenemos por aquí para medirlos con el polímetro, ver cómo son y bueno, verlo de manera real, ¿no? Tocarlo también, para ver cómo es el material. Estos componentes también, cuando pasemos a la parte de autómatas, se van a llamar entradas. No son entradas, pero a veces vamos a utilizar asociados con ellos el nombre entradas. ¿Vale? Es lo que vamos a conectar a las entradas de los PLCs. Son los elementos que nos dan información, bien de la planta, bien órdenes que da un operario. Y eso va como entrada o como elemento que aporta información al circuito de mando, a nuestro control de la instalación. Vale, por eso a veces lo vais a ver muchas veces asociados a ese nombre entrada, sobre todo cuando estemos con autómatas. Entradas y salidas, ¿no? Para los actuadores. Sensores, actuadores, entradas, salidas. Esa relación la vamos a tener siempre presente. Bueno, dentro de los sensores, pues aquí nos hace una clasificación, nos va describiendo varios. Los de tipo electromecánico, para accionar por el operario, ¿no? Pueden ser interruptores, pueden ser pulsadores, pueden ser setas. De pedal también, tenemos máquinas que se accionan con un pedal, con palancas, con llave, de mando rotativo. Ahí la variedad es muy amplia. Dentro de la simbología, pues ahí tenéis varios, ¿no? Lo que hacemos en la simbología, como siempre hace la norma UNE, es a partir de unos símbolos básicos, los va componiendo para formar símbolos más complejos. Por ejemplo, si juntamos el símbolo de pulsador con un contacto, pues automáticamente tenemos el contacto de un pulsador. Si juntamos el símbolo del interruptor, que es este de aquí, fijaros que lo característico de este símbolo es esta parte de aquí. Ese angulito hacia abajo me indica que tiene enclavamiento, es decir, que se queda en la posición en la que yo lo deje. Pues con ese símbolo y este de aquí, este símbolo de este lado, esto es el accionamiento manual en general, es el símbolo de un accionamiento manual, sin definir de qué tipo es. Si le pongo las dos rayitas aquí ya digo que es un pulsador, ¿vale? Bueno, pues si compongo este símbolo con este contacto, por ejemplo, compongo este con este, pues lo que tengo es un interruptor con un contacto normalmente abierto. Dentro de los dispositivos que puedo poner para accionar un contacto, pues tengo el de pedal, que es este símbolo, el de palanca, que no lo trae el libro, pero os lo he dibujado y ahí encima es ese de ahí,
Luego tengo, por ejemplo, el mando rotativo, que es como el pulsador, pero una de las rayas la pongo hacia el otro lado. ¿Vale? Un mando que simplemente lo giro. La simbología es amplia, no siempre lo vais a ver representado ahí. Por ejemplo, como detalle curioso, ¿no? Un pulsador se puede representar también así. Eso también es un pulsador. Esto sobre todo lo vais a ver si cae en vuestras manos documentación de una máquina que sea italiana. Es muy probable que el símbolo del pulsador utilice ese. Ese símbolo es perfectamente válido en las normas UNE también. Las normas EN hoy en día, las normas UNE cuando se... Bueno, ya con anterioridad, pero cuando se entró en la Comunidad Económica Europea, lo que es la Unión Europea hoy en día, se fueron armonizando las normas, que quiere decir que se fueron adaptando, se fueron fusionando, se fueron publicando las normas EN, UNE, que al final son traducciones de las normas europeas, digamos, armonizadas, y en esas normas han juntado partes de normas de diferentes países. Entonces, hay veces que por el tipo de simbología que utiliza podéis identificar más o menos la procedencia de ese equipo, ¿no? O de esa instalación. La doble raya en este símbolo me indica unión mecánica. La doble raya, según la norma, esta doble raya es equivalente a la línea discontinua cuando no tengo distancia suficiente para poder dibujar los trazos y que se vean. La flecha hacia afuera, esto significa sentido de movimiento, o sentido de una energía, o sentido de una acción. Y el símbolo este de aquí, que es el accionamiento manual en general. Entonces, componiendo esos tres símbolos junto con el contacto, tengo el símbolo de un pulsador. Os dice que tenéis un accionamiento manual unido mecánicamente con el contacto y la flecha que indica que va a retornar automáticamente, que va a retornar hacia afuera, es decir, que es un pulsador. ¿Vale? Nosotros lo normal es que lo dibujemos así, que es lo más usual en la norma española, tradicionalmente. Pero bueno, lo podéis ver también de esta manera y igualmente es un pulsador. Bueno, así es como se forman los símbolos. Ahí tenéis la pinta que tienen algunos de los componentes. Tenéis, por ejemplo, un pulsador empezando por la izquierda, un pulsador. Este de aquí sería, por ejemplo, este de aquí es una seta de emergencia. Luego vamos a ver una aquí. Esto sería un accionamiento de llave. En este caso no sabemos si es un interruptor o un pulsador. Sobre todo, pues se suelen asociar con componentes de seguridad. O si una máquina tiene que... solo hay un operador que está autorizado para poder operar con esa máquina, es donde metemos la llave, ¿no? Muchas veces relacionado con dispositivos de seguridad. Hay veces que incluso hay sistemas de doble llave, ¿no? Dos pulsadores de llave, una llave la tiene el responsable de seguridad o el encargado, otra llave la tiene el operario. Para hacer una determinada acción que puede ser peligrosa, se necesitan las dos llaves y... Como las películas de armas nucleares, ¿no? Igual que viene el capitán del submarino con la llave, viene el otro, pues lo mismo, exactamente igual. Estos son dos casos de rotativos, este de aquí son rotativos. Los hay que vienen ya con los contactos, estos de aquí. Aquí tenéis dibujado en la parte de la izquierda uno que se compone con piezas, que es muy típico, tener los contactos por un lado y el rotativo por otro. De tal manera que esos contactos me valen para un rotativo, me valen para un pulsador, me valen para diferentes tipos de componentes. La gama, por ejemplo, de Schneider que vamos a utilizar con los cuadros esos metálicos a final de curso son de ese tipo. El mismo contacto no, es parecido a los que tenéis en vuestras botoneras, pero no es la misma referencia, es distinto físicamente. Me vale tanto para un rotativo como para un pulsador, como para un montón de cosas que yo puedo poner de accionamiento manual en esta etapa. Para una seta también, son los mismos contactos. Bueno, ahí tenéis diferentes tipos de interruptores, también representados ahí. Vale, el rotativo con enclavamiento, que es el primero que aparece, con un solo contacto. Luego tenéis justo debajo, aquí, el rotativo de doble cámara con un contacto abierto y otro cerrado. Un interruptor de tipo pulsador con un solo contacto. Este es como el que estamos utilizando en la práctica del depósito. Este amarillo es como ese de ahí. Luego tenemos, por ejemplo, aquí uno de llave con un contacto normalmente cerrado. Y en este caso os pone
que os lo he señalado yo ahí en rojo, trinquete, que es ese angulito que os pone ahí, me indica también el enclavamiento. Ese angulito me indica el enclavamiento. Vale, en este caso es un interruptor de llave. Yo le doy, saco la llave, el interruptor queda enclavado. Vale, esto de aquí y esto de aquí vienen a significar lo mismo. Vale, el enclavamiento. En la norma me parece que lo llama trinquete, por eso os lo he puesto ahí. Bueno, es una palabra muy sonora que difícil de olvidar. Vale. Luego, conmutadores rotativos. De estos hay una variedad enorme con diferentes funciones. Más adelante vamos a echar un vistazo a los que utilizamos en los cuadros para medir, por ejemplo, para poder medir alternativamente la tensión que tengo entre línea 1, línea 2, línea 2, línea 3, lo que son las tensiones compuestas, o para medir las tensiones simples, o para medir corrientes en las diferentes fases que alimentan un circuito. Esos, en vez de poner un amperímetro por fase, lo que se hace es poner un conmutador rotativo que me permite ir conmutando la medida de una fase a otra. Eso los vamos a ver, aparte, digamos, porque esos tienen un poco más miga, ¿no? Hay que seguir el esquema que me da el fabricante para cablearlo, con la numeración de bornes que me da, etcétera, etcétera. Pero bueno, así los más sencillos los tenéis representados aquí en el libro. Uno de 2 posiciones, en este caso sería un conmutador rotativo, porque tiene 2 posiciones, este de aquí. Y luego otro con 3 posiciones. En este caso, los de que tienen más posiciones, se les suele representar algo como esto que os dibujé aquí aparte, en el medio para indicar cuántas posiciones tiene. Las hay que tienen una posición de reposo intermedia, como es este de aquí. Los hay que tienen una posición extrema de reposo y las demás son todas para el mismo lado, ya depende. Ya os digo que es un campo donde hay mucha variedad de conmutadores para muchas aplicaciones distintas. Para medida, para conectar diferentes circuitos, para funcionamientos de manual automático también. Eso que hacemos nosotros con el pulsador en nuestra práctica. Podría tener un conmutador que me da paso para un circuito, para otro circuito, según yo quiera, funcionamiento manual automático. Bueno, dentro de la pulsatería ahí tenéis diferente simbología, ¿no? Con un contacto abierto, con uno cerrado, con los dos. Diferentes pintas que pueden tener los pulsadores. Nosotros estamos trabajando como pulsadores los de la botonera, porque los otros 3 o 4 que tenemos encima son finales de carrera, no son pulsadores. Luego vamos a ver algunos finales de carrera distintos también. Los pulsadores serían los que tenemos en la botonera. Los hay de muchos tipos, los hay para caja de estas de pulsadores, que son estancas. Está muy bien porque yo puedo distribuir por diferentes partes de una máquina. Los hay como este que aparece aquí en el libro o como los que tenéis detrás en los cuadros del taller, que son de encastrar, de empotrar en la tapa del cuadro. ¿Vale? Si es para un cuadro estanco, pues vienen con una pequeña junta de goma también para mantener la estanqueidad. Si mecanizo bien el cuadro y ajusto bien la junta de goma, voy a mantener el IP que tiene que tener el cuadro sin problema. Bueno, luego tendríamos los finales de carrera. Luego los vamos a ver. Son esos componentes que funcionan o son muy parecidos en su funcionamiento a lo que es un pulsador, pero no hay un operario que los va a pulsar, sino que es una parte móvil de una máquina. Cuando estábamos viendo el viernes, si os acordáis, el problema del portón, hablábamos de finales de carrera. Nada, es un componente que cuando llega el portón, pues toca en él y mueve el contacto, ¿no? Imaginaos que tenéis, por ejemplo, esto, luego lo vamos a ver, el portón llega y cuando llega aquí la puerta, pega aquí y al pegar acciona el contacto y me para el portón. Vale. Estos son finales de carrera. Se llaman finales de carrera porque normalmente se utilizan para finalizar un movimiento. Si yo dejo que el motor, una vez que el portón ya está abierto y no se puede abrir más, o está cerrado y no se puede cerrar más, el motor siga alimentado, siga girando, va a haber una sobrecarga en el motor y saltará el térmico si lo tengo bien protegido o se quemará. Por eso tengo que tener un final de carrera que cuando ya el motor ya no puede girar más, porque va a quedar trabado por la propia máquina, me frene el movimiento, me lo pare. Esta es una de las funciones. Detectar posiciones también. Pueden llamar detectores de posición. Detectar que la máquina ha llegado a una determinada posición. Puede ser también una posición intermedia, no tiene por qué ser una posición terminal. Tengo, por ejemplo, unos que son de tipo antena, que es lo mismo, pero en vez de tener esa roldana que tienen estos, tiene una antena, un alambre,
que pasa y al pasar, al mover la parte de la máquina móvil, pues me la acciona. Cuando la máquina abandona la posición, vuelve al reposo. Y además los hay que pueden accionarse en varios sentidos, en todas direcciones. ¿Vale? Se dobla la antena y te acciona el contacto. Quiero decir con esto que no tiene por qué ser solo para una posición terminal de una máquina, sino posiciones intermedias. En la simbología, bueno, el símbolo general, que este no lo utilizo mucho, no lo hemos visto mucho, es este de aquí. Ese sería el símbolo general. Pone como ese angulito que ponía del trinquete, pero sobre el contacto. Con un contacto abierto, con uno cerrado, con los dos, y luego este, que es el que normalmente utilizo yo, que es el que me representa la roldana, ¿no? Que lo ponemos muchas veces aunque no tenga la roldana, aunque sea de accionamiento longitudinal, lo utilizamos también. ¿Vale? Ese simplemente es un círculo con la línea discontinua. La pinta que tienen, pues ya los tenéis en el tablero, luego vamos a ver otros más grandes, estancos y demás, pero los conocéis. Esta página se repite igual. Esta está repetida. Aquí. Ahí tenéis diferentes elementos de ataque, ¿no? O cabezales, como llamáis. Catálogos que lo llaman elemento de ataque. A esa parte que tengo en la parte superior, esa es la parte que yo le pongo para adaptarse a la máquina que yo tengo, para lo que quiero detectar. El que os decía de antena lo tenéis por aquí, es este de aquí, este es uno de los de antena. Y este, bueno, el de la derecha del todo es el que se acciona en cualquier dirección. Este de aquí. ¿Vale? Este está pensado en una dirección, lo que tiene es un elemento de giro aquí en medio, y cuando llega algo en este sentido, lo que hace es accionar los contactos. Este que tenéis aquí es como el que tenéis en el tablero, de tipo estanco, pero de los que actúan en sentido longitudinal. Este es de rodillo, es un rodillo que yo puedo cambiar el rodillo a la altura que tiene para adaptarlo a la máquina. Otro de rodillo de distinto tipo, en distinto ángulo. Tengo, bueno, aquí por el tamaño no se puede ver, pero hay un tipo que son los de rodillo escamoteable, que es un rodillo pero que actúa solo en un sentido. En un sentido actúa y en el otro sentido, si lo atacas en 180 grados, en la dirección contraria, se pliega y el contacto no llega a actuar. Son más comunes en neumática, pero bueno, aquí en los catálogos se ven también están disponibles. Muchas veces se componen de varias referencias, que es lo que tenéis ahí a la izquierda, que pone la figura 523, aquí en la presentación. Tengo que coger 3 referencias, la carcasa por un lado, el elemento de ataque por otro y los contactos que le meto dentro por otro. Son 3 referencias para un final de carrera. Vale, eso es bastante típico también. Según la gama, los que nosotros utilizamos, que son pequeñitos, que son tipo este, es una única referencia, viene todo junto, pero hay otros que se componen. Tenéis que coger por un lado esto de aquí, que es una referencia, la carcasa, que es otra, y lo que hay dentro, que son los contactos, vienen en otra referencia distinta. Vale. Bueno, tiene también su utilidad porque en un momento dado, si me falla un contacto, quito los contactos y meto otros y no tengo que modificar, que cambiar todo el componente, ¿vale? Porque la resistencia mecánica que tiene esto y la duración de esta parte, pues probablemente, dependiendo también de cómo funciona la máquina, puede tener una vida útil más larga que los contactos. Bueno, todos esos son de tipo mecánico, básicamente. Vale. Bueno, más que aparecen por aquí. Más captadores de tipo electromecánico. Mira, el de palanca, luego os voy a enseñar uno que tenemos aquí de palanca. Presostatos, que me van a detectar presión. Fijaros en el símbolo, me pone un cuadradito y dentro la magnitud que está detectando. Vale. A veces los podéis ver también con bar, escrito la palabra bar, que es la unidad de presión, o PA de pascales, que también es una unidad de presión, o la P simplemente de presión. Es una representación que me da la norma, que me sirve en general para cualquier magnitud. Poner la magnitud dentro del cuadrado, la línea discontinua con el contacto, con el accionamiento, e indico, por ejemplo, así detectores de humedad, pues os puede poner H2O escrito. El de palanca, y ahí tenéis una foto del de pedal, perdón, y una foto de cómo sería. Uno de palanca, en este caso uno de tirador.
En vez de pulsar, lo que tengo que hacer es tirar. Las dos rayas del pulsador están hacia afuera. Indica que tengo que tirar para accionarlo. Un presostato y un interruptor de flotador que lo vamos a ver después. ¿Vale? Fijaros cómo es el símbolo. Este es el que tendríamos que poner en el Cadesimu para la práctica que vamos a hacer, pero como no lo tenemos en el Cadesimu, ponemos un final de carrera, que se parece, ¿no? El símbolo. Pero realmente es esto de aquí. Este es el símbolo del flotador. Llevan un peso para que no se levante del todo y quede a una determinada altura del depósito. Pues en cuanto llega el agua quedará para arriba, ¿no? Y cuando no tiene agua quedará para abajo. Están construidos de tal manera que solo tiene dos posiciones, que no puede quedar de lado, ni normalmente, en cuanto le llega el agua, se va a dar la vuelta completamente. Estos que tenemos aquí son de los que se llaman de aguas claras, y luego tenemos otros que están planos por los lados, son como si fuese una pastilla, que son los de aguas turbias, son los que se utilizan para pozos de aguas fecales y cosas por el estilo. Vale. Eso, si os toca cambiarlo, pues es un poquito más desagradable por el entorno. Pero el funcionamiento interno es el mismo. Creo que el otro día os lo expliqué, ¿no? Tienen como una bola, un elemento metálico, que según la posición me hace contacto con dos pletinas o con otras dos pletinas. Hay una común, una de abierto y uno cerrado. Luego lo vamos a ver con el polímetro, que se entiende muy fácil. Bueno, aquí os lo tenía dibujado. Tiene tres zonas y tiene dentro como una bola, una parte metálica móvil que según la posición me hace contacto con la del medio y con la de arriba, o con la del medio y la de abajo. Vale, tan sencillo como eso. Bueno, y la de aguas turbias os la tenía dibujada aquí, que es así como una pastilla plana, ¿no? Bueno, más cosas. Pasamos a lo que llama aquí captadores o sensores de estado sólido, estáticos. Estos ya no tienen partes mecánicas móviles, ¿vale? Es un dispositivo electrónico. Podríamos llamarlos también, sin riesgo a equivocarnos mucho y sin decir ninguna barbaridad, de tipo electrónico. Aunque la electrónica es una palabra muy general, para esto nos vale. Los más usuales, lo que se llaman sensores de proximidad. Los tengo de tipo inductivo y de tipo capacitivo, los dos tipos principales. ¿Vale? ¿En qué se basan estos sensores? Lo tenía dibujado también por aquí. Internamente no tienen contacto, tienen lo que llamamos un transistor. Un transistor es un componente electrónico que tradicionalmente se utiliza para amplificar señales. Cuando tengo un amplificador, pues un amplificador internamente, su parte de potencia, digamos, lo que amplifica la señal, está compuesto por transistores. Es un componente que si le mete una señal en la base pequeñita, esa señal entre colector y emisor, que son sus otros dos bornes, se ve amplificada. ¿Vale? Meto una guitarra eléctrica que me da una señal en el micrófono muy pequeñita, la meto al amplificador y el amplificador me aumenta esa señal un montón para poder sacarla por los baffles, ¿no? del equipo de audio. Esa es la tradicional utilización del transistor. Para nosotros hay otra utilidad que tiene el transistor, o un modo de funcionamiento especial que se le puede dar al transistor, que es lo que se llama modo saturación. El transistor, cuando yo le meto una señal por la base que es muy muy grande, el transistor se satura y lo que te da es una señal igual toda de la misma intensidad, ¿no? Es decir, te deja pasar la corriente entre el colector y emisor, pues toda la que me limite en las resistencias que tenga externamente el circuito. Cuando yo estoy oyendo música y oigo ese ruido desagradable de, bueno, no sé, la saturación de la música, yo creo que todos lo habéis oído, ¿no? Cuando llega y empieza a oírse que no, el sonido no se distingue, se pastan todos los sonidos juntos, bastante desagradable al oído. Eso es porque los transistores que tienen la etapa de potencia de ese amplificador se están saturando. Es decir, ya no pueden amplificar más la señal, ya han llegado a su valor máximo de señal que pueden dar. Y la música ya no se distingue porque todas las frecuencias, todos los sonidos están al valor máximo. Se oye al final pues una especie de zumbido, ruido desagradable. Pues esa es la manera de funcionar que nosotros utilizamos en los sensores, el modo saturación. De tal manera que yo utilizo el transistor como si fuese un contacto
controlado por corriente. Si yo en este transistor, que tiene 3 terminales, el símbolo es así, ¿vale? Esta es la base, este de arriba se llama el colector y este de arriba se llama el emisor. Si yo por aquí le meto una determinada corriente, por aquí esto conduce entre colector y emisor, es como si antes tuviese un contacto abierto y ahora se cierra, ¿vale? Sería equivalente a esto de aquí. Y la corriente de base es como si fuese un pulsador, ¿no? Con el que yo actúo. Cuando meto corriente por la base, el transistor se satura y me deja pasar la corriente entre colector y emisor como si fuese un contacto cerrado. Vale. Eso es como hacemos funcionar, bueno, internamente los transistores, por lo que vi el otro día de los apuntes de electrónica, creo que algo ya visteis. Me dio la impresión, o si no lo visteis, estáis a punto de verlo en electrónica. Vale, de todas las utilidades que tiene, que son amplias, nosotros utilizamos la más sencilla, que es saturarlo, para hacer que conduzca y funcione como un contacto. ¿Qué ventajas tiene eso respecto a un contacto mecánico? La durabilidad. No tengo nada mecánico que haga fricción, que se vaya a ir deteriorando con las maniobras. Un contacto, vimos el otro día que tenía un determinado millón de ciclos de maniobras. A partir de ciertos millones de maniobras, yo lo tengo que sustituir porque me va a romper, no va a aguantar más. El contacto se está abriendo y cerrando hasta cierto punto. Los muelles se dan de sí, se desgastan, la parte mecánica, etc. Un transistor, en cambio, tiene mucha mayor duración porque no hay nada mecánico. Simplemente le meto un poco de corriente por un terminal y entre los otros dos conduce. Está actuado eléctricamente, con lo cual toda esa parte mecánica la he suprimido. Me va a permitir conmutar a velocidades muy rápidas. Yo un contacto de un relé por encima de los 10 hercios no puedo hacerlo conmutar, es la máxima rapidez que tienen los relés más rápidos. En cambio, un transistor yo puedo actuar en el rango de kilohercios, incluso megahercios de conmutación. Si necesito dar una señal de pulso muy rápida, la puedo dar con un transistor sin problema. ¿Vale? Por ejemplo, pues cuando tengo un encoder, que es un dispositivo que me sirve para saber la velocidad de un motor, lo que tiene precisamente es un fototransistor con un diodo LED, algo parecido a una célula fotoeléctrica. Lo voy a dibujar, que es también, no aparece en el libro, pero bueno, de manera muy simplificada. No es un círculo, que viene con taladros, viene taladrado, ¿vale? Y esto está unido al eje del motor. Y tendríamos el eje del motor. Bueno, viene dentro de un componente que se acopla al eje, ¿no? Cuando el motor gira, este disco gira. Y aquí lo que tengo es, en forma así como de letra U, tengo un detector. Si lo dibujamos así más grande y separado, sería algo como esto. Lo mismo que tienen los ratones de los ordenadores, tienen algo exactamente igual. Aquí lo que tengo es el diodo emisor de luz y del otro lado el fototransistor que comentaba el otro día. ¿Vale? Y aquí en medio es donde meto el disco, que está girando. El disco tiene una serie de taladros que cuando coincida el taladro con el haz, la luz pasa y da una detección en el transistor. Es decir, en cada vuelta, según el número de taladros que tenga el disco, en cada vuelta del motor me va a dar un montón de pulsos. La señal que yo saco de este sensor sería algo así como esto. ¿Vale? Si yo con un autómata cuento el número de pulsos que tengo en un determinado tiempo, automáticamente sé la velocidad que tiene el motor, simplemente contando los pulsos que me da, ¿vale? Tengo que saber los pulsos que me da por vuelta, ¿vale? Y en función de los pulsos que me da por vuelta y los pulsos que me den un determinado tiempo, yo puedo calcular fácilmente la velocidad del motor, ¿vale? Bueno, pues eso utiliza también un transistor. Eso con un contacto sería imposible hacerlo. Hay encoders mecánicos, también los hay, pero funcionan a velocidades, para velocidades muy pequeñas. Se utilizan sobre todo los encoders mecánicos como mando rotativo, se suelen utilizar. Pero bueno, vienen con 2 pulsos por cada vuelta y es un contacto, unas láminas que según tú lo gires van haciendo contacto, ¿no? Me van dando señal entre 2 bornes.
Con esto yo puedo trabajar a frecuencias muy elevadas sin problema, gracias a que es un dispositivo electrónico, que no tiene partes mecánicas y me permite trabajar. Tiene también límite, ¿eh? La frecuencia no es infinita, llega un momento donde la señal no le da tiempo a cambiar. También tiene su límite de frecuencia, pero bueno, para las utilidades que nosotros hacemos, una frecuencia altísima nos permite. Bueno, pues todos estos componentes que tenéis aquí se basan como salida en ese elemento, en el transistor. Cuando veamos los autómatas, vamos a ver que los autómatas también los hay que tienen la salida de ese tipo de transistor. En vez de tener un relé en la salida, tienen un transistor para actuar o para accionar el actuador. Los sensores de proximidad. Tenéis el símbolo aquí dibujado sobre este sensor. El símbolo del detector de proximidad es ese cuadrado que está puesto de pie por el vértice, con un par de líneas paralelas en el medio. Se utilizan mucho con la misma utilidad que los finales de carrera. Lo que pasa que como son de proximidad no me va a hacer falta contacto físico de la pieza que yo quiero detectar. Luego vamos a ver en el inductivo cómo no es necesario que entren en contacto las dos piezas para que funcione. Los tengo de diferentes tipos, con una unidad de accionamiento, sin unidad de accionamiento. Luego dentro de los que vienen sin unidad de accionamiento los tengo a 2 hilos, a 3 hilos. Ahora os dibujo un esquema ahí. Vale. Símbolo general, el símbolo asociado con el contacto. Luego dentro de la simbología lo vais a tener también, lo vais a ver así. Os pondrá el símbolo. Y os pondrá aquí, por ejemplo, si es capacitivo, os dibuja un condensador, si es inductivo, os dibuja una bobina, ¿vale? Para distinguir el tipo de contacto. Esto creo que en el Cadesimus lo pone así también. ¿Vale? Bueno, a 2 hilos y a 3 hilos. Tengo alguno dibujado por aquí. Ese sería, bueno, en este caso sería uno a 4 hilos, o a 5, que es lo mismo, ¿vale? Son el número de conexiones que lleva. En este caso es un detector de proximidad que tiene un contacto libre de potencial. Contacto libre de potencial significa que el contacto es completamente independiente de la alimentación. Yo puedo utilizar la tensión que yo quiera dentro de unos márgenes en el contacto y no tiene por qué coincidir con la tensión de la alimentación del sensor. Luego tengo los de 2 hilos y 3 hilos, este sería el caso del de 5 hilos, 5 o 4 hilos, sería lo mismo. Luego tengo los de 2 hilos, vamos a dibujar uno aquí. Bueno, se puede dibujar de muchas maneras, una sería esta. Estos sí que nos salen en el Cadesimus, el otro en cambio no. Por ejemplo, uno de tipo inductivo. Puedo dibujarlo así, puedo dibujarlo también así. Realmente no tiene un contacto, pero... Lo que estoy poniendo debajo es el símbolo de una bobina, es como una resistencia, pero relleno en color todo. Ese es a 2 hilos. Estos son dependientes de la tensión de alimentación. Si pongo yo aquí un relé, por ejemplo en un circuito pongo un K1A, ojo con esto porque no estoy poniendo 2 receptores, esto es un sensor, ¿eh? Bueno, si se ve dibujado aquí así igual no produce ese problema. Sí, se cerraría el contacto, en este caso si lo dibujo de esta manera, bueno, en ambos casos lo que hace es dejar pasar la corriente al relé. Cuando detecta, cuando yo me aproximo, si es inductivo, con una masa metálica, a una distancia de milímetros, normalmente el rango de detección que tienen es pequeño, el contacto se cierra, deja pasar la corriente, ¿vale? Actuando en este caso sobre el relé. Este tipo de detectores a 2 hilos están haciendo circular una pequeña corriente de manera constante. Luego lo vamos a ver en el que tenemos aquí porque se ve por la luz del relé, que está el LED del relé está ligeramente encendido. La alimentación es un componente activo que necesita alimentación, la coge a partir de la propia alimentación que tiene, ¿vale? Es decir, estaría continuamente
cuando está en reposo, circulando una pequeña corriente por aquí, que estará en el rango de microamperios, unos cuantos microamperios, suficiente para que pueda detectar, para que pueda funcionar. Pero hay que tener en cuenta que esa corriente pasa por la bobina de aquí del receptor de manera continua. ¿Vale? Es una corriente que no es suficiente para que el relé se actúe, con lo cual no actúa. Pero bueno, cuando detecta sí que va a pasar ya una corriente, deja pasar toda la corriente que necesita el relé para funcionar y los contactos se mueven. Ese sería 2 hilos. Y luego tengo a 3 hilos donde tengo la salida independiente. Bueno, el K-Desimo me parece que os lo dibuja así. Pone aquí la salida. De esa manera. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, yo lo que hago es alimentar con la tensión que yo necesite, y aquí en la salida es donde iría el relé. Lógicamente este es dependiente de la tensión. Si este va a funcionar a 24 voltios en corriente continua, este relé tiene que ser de 24 voltios corriente continua, porque por aquí te va a sacar los 24 voltios que le estoy metiendo por aquí. ¿Vale? Los hay que funcionan de esa manera y los hay que funcionan de la manera contraria, que en vez de sacar los 24 voltios, los sacan 0. Según cómo sea el transistor que llevan dentro, los hay de tipo PNP o NPN. Este sería uno que me saca 0 voltios. 24, 0. Cuando detecta, lo que hace es poner 0 voltios aquí y el relé se conectaría. ¿Vale? Este sería de salida PNP y este sería de salida NPN. Depende del tipo de transistor que tenga. Hay transistor PNP que es ese y el NPN que se dibuja de esa manera. ¿Vale? Vosotros simplemente con saber qué tipo de salida me da, si me va a dar 24 me va a dar 0, suficiente. Y luego el tema de los colores que os comentaba el otro día. Es muy típico en estos sensores no tener numeración, que me den un código de colores para saber cada uno de los cables qué función tienen o de los bornes qué función tienen. Suele ser ese código que os aparece BU es el azul, BK el negro, GY el gris, BN el marrón, WH el blanco, ¿vale? Va con los nombres. Si os sabéis los nombres en inglés es más fácil de recordar. Normalmente, bien en el propio sensor, bien en la caja del fabricante me da un esquema con la correspondencia de colores con el componente. ¿Vale? Ya os digo, es muy típico tanto de los inductivos como capacitivos que en vez de numeración os dé eso. Los hay también que se pueden atornillar, que tienen bornes, y entonces ahí sí que puede que tengáis una numeración de bornes. Células fotoeléctricas incluso que tienen una tapa y yo atornillo directamente los cables, son de tipo tornillo. Pero lo más normal es que tengáis una célula con un cable y que el cable os venga ya con los cables pelados, la manguera pelada con los cables de colores saliendo, y os viene ya precortado, simplemente para quitar el cachito de funda de aislamiento del cable y ya embornarlo. Ni siquiera tenéis que con la tijera pelarlo. La pinta que tienen físicamente pues son normalmente un cilindro metálico o de plástico con unas roscas que lo que me permiten es darle más profundidad o menos en la chapa donde va encastrado para poder estar más cerca o menos, regular la distancia de detección respecto al componente. Vale. Bueno, tenía escrito por aquí 2 hilos, 3 hilos y de 4 o 5 hilos. Recordar esto porque esto se dan más tipos de sensores, En general, los de 4 o 5 hilos es lo que solemos llamar libres de potencial. Aunque hay que asegurarse de que son libres de potencial. Porque los hay también de 4 hilos que no son libres de potencial. Libre de potencial quiere decir que tengo un contacto que eléctricamente está separado de la alimentación del sensor, con lo cual lo normal es que el fabricante me dé un rango de tensiones de funcionamiento distinto, más amplio.
Yo puedo conectarlo a cualquier tensión. También es muy típico de los sensores inductivos y capacitivos que tengáis gamas de sensores que pueden funcionar tanto en continua 24 como en 230 en alterna. El mismo sensor os da un rango de funcionamiento mucho más amplio, lo cual también es interesante saberlo. Nada, la pinta que tiene lo tenéis ahí dibujado también, ¿no? Y la simbología. Bueno, pasaríamos a los detectores fotoeléctricos, que iniciamos la explicación el otro día. Un poco del principio de funcionamiento lo explicamos, ¿no? Esta sería la pinta que tienen. Luego vamos a ver uno que tenemos aquí para que lo veáis. Principalmente tengo tres tipos, o podríamos clasificarlo en tres tipos: de tipo barrera, de tipo reflex o de proximidad. Barrera, emisor y receptor separados. Normalmente me van a permitir distancias de detección mayores que uno de tipo reflex. Puedo estar en 5, 10 metros, 20 metros, con un tipo barrera tranquilamente. A veces se montan un montón de ellos en unas barras, se utilizan como dispositivo de seguridad. Por ejemplo, en zonas de una industria donde por seguridad no se quiere que accedan las personas, se marca con unas líneas amarillas negras en el suelo, se ponen letreros de advertencia y se pone una barrera. De tal manera que cuando alguien traspasa esa zona, la máquina se para o se acciona una alarma o lo que sea relacionado con la seguridad. Normalmente se hace eso cuando se quiere tener perfecta visibilidad del proceso, pero no se quiere que se pueda acceder. Lo mismo que hago con un resguardo, pero sin nada físico en medio, ¿no? ¿Por qué se hace así? Bueno, porque una rejilla me quita visibilidad. Una pantalla de protección de policarbonato, el primer día que la pongo veo perfectamente. A medida que se va ensuciando o se va deteriorando porque salten lo que sea, que salte sobre, o que, no sé, restos, residuos, puede ir perdiendo visibilidad. Hay veces que según las condiciones ambientales se estropean, también se van velando. Bueno, pues con una barrera no tengo ese problema. Veo perfectamente, pero si meto la mano por el medio me va a detectar y se va a parar la máquina. Luego las de tipo reflex, que es normalmente las que vamos a ver en los portones de garaje. Las distancias de detección de las de tipo reflex funcionan bien hasta 5 metros. Por encima de los 5 metros vale más poner una de tipo barrera, con emisor y receptor separados, porque va a detectar mejor. Y luego las de proximidad. Hay un amplio mundo dentro de las de proximidad. Hay unas que se llaman programables, que puedo hacer que funcionen en cualquiera de los tres, de cualquiera de las tres formas, de barrera, reflex o de proximidad. Las de proximidad no necesitan reflector. Se pueden hacer funcionar exactamente igual que una reflex, pero sin reflector. En este caso funcionan al revés. Funcionan al revés. La condición de reposo va a ser que no estén detectando nada, es decir, no van a tener ningún tipo de reflejo, y cuando un cuerpo se acerca a la célula, la reflexión de la luz que está emitiendo, que le va a llegar de ese cuerpo que se pone en medio, es la que va a dar la detección. En ese caso son mucho más sensibles que las de tipo reflex. Por eso son capaces de detectar cualquier cosa que se ponga en medio. No detectan todo las de proximidad. No detectan todo porque si ponéis, por ejemplo, un cuerpo que sea de color negro y opaco, probablemente no le dé detección porque no va a reflejar la luz. Vale todo tipo de cuerpos que en mayor o menor medida detecten la luz. Hay veces que en determinados procesos pues es interesante poner una de estas porque no tengo posibilidad de instalar ni reflector ni barrera en el otro lado. Entonces, simplemente desde un único punto puedo realizar la detección. Pero bueno, estos necesitan además de ajuste, de probar para efectivamente asegurarme de que lo que va a detectar, lo que quiero que detecte, lo detecta efectivamente. ¿Vale? ¿Y a qué distancias? Tienen lógicamente unas distancias de detección más pequeñas que el reflex. Aquí llegamos hasta 2 metros, 2 metros y medio como mucho. Y es mucho más fiable en el rango del metro. En torno al metro, metro y medio es donde funcionan bien las de proximidad. Bueno, la simbología, vimos el otro día, la que yo el otro día os había enseñado era este símbolo, ¿no? Que incluso dentro puedo incluir el contacto. Habíamos dibujado algo como esto.
A ver si lo tengo dibujado por aquí. Esta era la que habíamos puesto el otro día. Vale. Concretamente la que tenemos aquí tiene ese código de colores. La alimentación es marrón-azul, BN que es marrón, BU que es azul, y el contacto tengo el común en el gris, el cerrado en el negro y el abierto en el blanco. Este es el esquema que me da el fabricante. Con ese esquema yo automáticamente sé ya cómo cablearla. ¿Ves? Dibujo el diodo emisor de luz, dibujo el transistor. Bueno, las hay de diferentes tipos físicamente, las hay también que se montan sobre todo de tipo barrera, exactamente igual que los sensores inductivos, capacitivos. La luz que emiten está dentro del rango de infrarrojos, ¿vale? Que no sé si el otro día lo comenté. ¿Veis? Ahí tenéis la de tipo reflex. Bueno, esta sería de proximidad. Os dije que fue la que os dibujé el otro día, ¿no? La que os dibujé el otro día fue esta. La de tipo reflex, ¿vale? Hay los detectores inductivos. Dentro de los de proximidad, aquí Libros lo pone separado, no sé por qué. El inductivo, ese símbolo o este de aquí, que es el símbolo de la bobina, cualquiera de los dos. El capacitivo con el símbolo de capacidad. Sirven para detectar cosas distintas. Los inductivos, materiales que sean ferromagnéticos, es decir, la mayor parte de los metales, no todos, pero muchos son ferromagnéticos, es decir, conducen el magnetismo, son los que voy a poder detectar con ese sensor. Los aceros en general los va a detectar. Los capacitivos, para otro tipo de material. Los capacitivos se basan en campos electrostáticos. ¿Vale? Hacen el efecto como si fuese un condensador entre el propio sensor y el material que están detectando. Entonces, a partir de cierta distancia va a aparecer un efecto de acumulación de carga en el sensor por electrostática, que es lo que os va a dar la detección. Estos son los que utilizo mucho con depósitos y demás. No hace falta que haya contacto con el agua o con el grano, con lo que quiero detectar. Se pone en el borde del depósito, normalmente se le pone una ventanita de material dieléctrico, de material aislante, donde se apoya el sensor, y del otro lado tengo lo que quiero detectar. Ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de utilización con el depósito. Bueno, tengo más tipos de sensores de ultrasonidos. ¿Vale? Sensores de ultrasonidos hacen como si fueran un pequeño sonar. Mandan una señal de sonido y la reciben. ¿Vale? Y en función de eso saben si tienen un determinado cuerpo en el rango de detección. Los hay también de tipo analógico que te dan incluso la distancia a la que tiene el componente. Mandan un sonido y por el retorno, el tiempo que tarda el sonido en retornar, saben la distancia a la que está el móvil. Ahí tenéis físicamente cómo son algunos de esos ultrasonidos. Las conexiones a 2 hilos y 3 hilos que os comentaba antes, lo tenéis ahí también en el libro. ¿Vale? Fijaros siempre en esos sensores el rango de funcionamiento y si son de alterna o de continua. Vais a encontrar los que funcionan en todo el rango que necesitáis y además tanto con alterna como continua, pero aseguraros, porque un sensor de 24 voltios continuo lo metéis a 230 y os lo cargasteis. Entonces eso siempre acostumbraros a mirarlo. Esto lo tenemos conectado aquí luego, este esquema, y lo vamos a ver. La conexión a 3 hilos, como os decía, con las dos opciones, ¿no? El PNP o el NPN. ¿Vale? Uno os da la salida positiva a los 24 voltios, o los 12 voltios, o lo que tenga el sensor, y el otro os da la salida negativa. Estos son dependientes también de la tensión de alimentación. Bueno, elementos de señalización. También un mundo muy amplio. Pilotos de señalización, hoy en día pues la mayor parte de ellos de tipo LED. Los hay para encastrar en cuadro, los hay para botoneras, hay lo que llamamos las barras o las balizas de señalización,
que son unos cilindros con un montón de luces a diferentes niveles, que son lo que normalmente se ponen en las máquinas. Bueno, es un mundo también muy variado el de las señalizaciones. Los hay de lámpara, todavía se ven por ahí, pero bueno, normalmente hoy en día son de tipo LED. ¿Vale? Los de cuadro los hay también que se monta por un lado la base del portalámparas, la lámpara por otro, y luego la parte donde te viene la capucha del color con lo que se encastan en el cuadro, el soporte con otra referencia. De sensores de luz se utilizan más para aplicaciones de vivienda, crepusculares, me quieres decir, ¿no? Bueno, el principio de funcionamiento que tienen los crepusculares es el de una célula fotoeléctrica, básicamente. Tienen un fototransistor, en este caso solo el fototransistor, con un circuito electrónico que te va a permitir detectar si la luz incide o no. Hoy en día se utilizan bastante menos que se utilizaban, ¿vale? Esto se utiliza más en alumbrados públicos y cosas por el estilo. Son como una especie de cúpula de plástico translúcido, los más típicos, los vais a ver, tienen esta forma. Y luego, pues, bueno, la típica estructura de plástico para poder situar a lo mejor en una fachada, ¿no? Con una pletina así, que os permite conectarlo en una fachada. Si lo veis de lado, pues una fachada o una farola o... Es que no tengo, antes tenía uno por aquí, pero ahora no creo que lo tenga. Debe estar en el otro aula. ¿Vale? Lo veréis así en la fachada, los hay así, los hay que esto pues tiene otra forma, ¿no? Más así. Bueno. Eso es lo que tienen al final, es un fototransistor en el circuito. ¿Vale? Cuando incide la luz del sol, te dan la detección. Pero hay una serie de regulaciones, suelen tener una regulación para el nivel de luz que quieres detectar y otra regulación para el tiempo, porque normalmente la salida te la dan temporizada. Necesita que la luz cambie durante un determinado tiempo para que te den la detección, para evitar disparos intempestivos. Vale. Estos tienen el problema, o tenían siempre el problema de la suciedad. Si yo tengo esto en una ciudad con la contaminación, el polvo, la lluvia, en cuanto esto se me mancha mucho por aquí, pues llega un momento que la luz no pasa bien y me puede dar como que es de noche cuando es de día. Vale, por eso digo que hoy en día se utilizan menos. Se utilizan menos porque ya se ha extendido el uso de lo que se llaman interruptores crepusculares, que es un tipo de interruptor electrónico donde yo le meto las coordenadas geográficas donde está el sensor, longitud, latitud, le instalo la fecha y hora y él automáticamente en el chip tiene grabados todos los amaneceres y anocheceres desde el momento en el que lo instalas hasta la eternidad, con lo cual él ya se sabe cuándo amanece y cuándo anochece y me puede encender y apagar los alumbrados públicos y lo que yo quiera sin problema. Por eso digo que esto está en desuso. El logo, por ejemplo, que es el relé programable que vamos a ver hacia el final del curso, antes del trimestre, se puede programar ya dentro un interruptor crepuscular, con lo cual puedo controlar perfectamente el alumbrado público con eso. Incluso a precio del componente, te cuesta poco más el relé programable que el interruptor crepuscular comprado aisladamente. Los hay de tipo electrónico, que te viene con una pantallita con un LCD y unos botones donde tú puedes programar, meterle las coordenadas y la fecha y la hora. Pero incluso ya los relés programables lo traen dentro programable, con lo cual meter un crepuscular para un alumbrado pues ya no tiene mucho sentido. Es además mucho más fiable el interruptor astronómico, porque ni se ensucia ni va a tener esos problemas que tenía. Imaginaros un crepuscular, si llega un pajarraco y se os pone encima y le gusta y se está un rato, pues puede llegar un momento que detectan, cuando tú le metes un temporizador para que se tenga que mantener la señal durante un tiempo y evitar ese tipo de cosas, hay veces que eso os puede provocar un disparo también. Creo que con Jorge los vais a montar, con Jorge o con Ricardo, este año en el módulo de viviendas, los que me decía él, los crepusculares. Bueno, las lámparas de señalización, estábamos. El símbolo ya lo conocéis. Vale, las hay que tienen piloto. Esta que representamos así se alimenta, es uno que se alimenta a través del propio contacto en paralelo. Ojo con esto porque los pulsadores que llevan el piloto incorporado y el piloto no está aislado, el que nosotros utilizamos, los dos bornes del piloto están separados.
del contacto. Pero cuando no están separados, cuando la alimentación la lleva entre 1,3 y 1,4 del contacto, si yo le pongo una carga electrónica, a veces pasan fenómenos extraños porque necesita conducir. ¿Vale? Entonces, esto en vivienda, seguro que os lo comentó Ricardo, según lo que pongáis como receptor da problemas. Con las lámparas de descarga de... ¿Cómo se llamaban las lámparas estas? Las de bajo consumo que llamaba. Con esas ocurrían fenómenos muy divertidos. Lámparas que apagabas y empezaban a hacer como destellos hasta que se apagaban definitivamente y cosas por el estilo. Y era por el LED que llevaba de señalización el mecanismo, que necesita conducir y bueno, le daba ahí problemillas. Balizas y columnas. Esto se utiliza mucho a nivel industrial. Lo que pasa es que aquí me falta alguna hoja. Aquí, esto. Estas las vais a ver seguro. En cualquier industria que entréis, ¿vale? Os van a indicar diferentes estados de funcionamiento de una máquina, de un proceso. Luego tenemos también señalizaciones acústicas. Hay veces pues que es más efectivo combinar una señal luminosa con una de tipo acústica. Ahí tenéis la diferente simbología de sirenas, timbres, zumbadores. Las sirenas normalmente se basan en aire, una circulación de aire a presión que me va a producir el sonido. El timbre normalmente va a ser pues una campana, ¿no? Con un pequeño electroimán que va a golpear con un martillo y va a hacer que suene. El zumbador también es con un electroimán pero con una lámina metálica. Tienen diferentes principios de funcionamiento pero todos emiten sonido. El silbato también con aire y la bocina también en este caso con aire. Vale. La bocina, el silbato, la sirena, que funcionan con aire, se diferencian por el tipo de sonido que os dan. La simbología también son distintos. Bueno, y con esto ya casi acabamos. Hoy estamos dando un poco más de teoría, pero nos hacía falta avanzar aquí. Temporizadores. Estos enseguida vamos a empezar a trabajar con ellos. La siguiente práctica que vamos a hacer después de la 9, que me parece que era la que estaba el más avanzado, ya es con temporizador. En gran cantidad de procesos yo necesito utilizar el tiempo como elemento de control, es decir, necesito contar un determinado tiempo, como nos pasaba el otro día en el portón, ¿no? De ese problemilla que habíamos propuesto el viernes. Yo os dibujé cuál era el símbolo del temporizador y os conté muy por encima cómo funcionaba. Temporizador es un dispositivo que me permite contar tiempo y hay principalmente dos tipos, a la conexión y a la desconexión. Es decir, me permite contar el tiempo o retardar la actuación del contacto, la activación del contacto, o me permite retardar la desactivación del contacto. Son los dos tipos principales de funcionamiento de un temporizador. Luego tengo más. Los tengo a la conexión y a la desconexión, los puedo tener también memorizados. Símbolos que utilizo. El retardo a la conexión, un cuadrado en la parte izquierda del relé con un aspa en medio, con las dos diagonales. En la bobina, para el retardo a la desconexión, es el cuadrado relleno completamente de color. ¿Vale? En los contactos también llevan su símbolo que es diferente. El retardo a la conexión lleva una línea discontinua o esa doble raya que significa exactamente lo mismo, indicando unión mecánica, y lleva una semicircunferencia en el mismo sentido que la letra C mayúscula, la C de conexión. Esa sería la regla mnemotécnica para poder recordar. Otra regla también que os puede ayudar es imaginar que es como un paracaídas. Como los contactos accionan hacia la derecha, me estaría retardando ese movimiento hacia la derecha, ¿no? La actuación del contacto. Otra regla mnemotécnica que podéis utilizar para acordaros de en qué sentido tengo que dibujar esa semicircunferencia. Recordar que todos los contactos actúan hacia la derecha. Y luego tengo el temporizador de el temporizador a la desconexión. La bobina, os decía, era ese cuadrado completamente relleno en el color en el que esté dibujando, en azul o en negro. Y la parte del contacto lleva también una semicircunferencia, pero en el sentido contrario. Para acordarse
El sentido de la curva es el mismo que la letra D mayúscula, la D de desconexión. Entonces, si es como una C, es conexión. Si es como una letra D mayúscula, es desconexión. ¿Vale? La doble raya puede ser también una línea discontinua. Línea discontinua, doble raya. Y luego tengo el que es temporizado, la conexión-desconexión, que lleva los dos. El cuadrado con el aspa y el cuadrado pleno de color en la bobina y las dos semicircunferencias en el contacto, indicando que va a ser retardado tanto en un sentido como en el otro. Llevan la T para identificarlos de manera diferenciada los relés auxiliares o los contactores. Tengo principalmente respecto a los tipos constructivos, aunque no creo que no sale aquí en el libro, bueno, os pone aquí dos tipos, os pone uno de tipo electrónico, que es este de aquí, y otro de tipo electroneumático, que es este de aquí. Bueno, hay más. De los que nosotros vamos a ver aquí, tenemos tres tipos. Tenemos los tipos constructivos o tecnológicos, vamos, según qué tecnología utilicen. Los tenemos electrónicos. Nosotros vamos a utilizar uno aquí de la marca Schneider. Vamos a tener unos de tipo electromecánicos. Y vamos a utilizar más adelante uno de tipo electroneumático. O neumático. Vale, los electrónicos. Estos están basados en un circuito integrado que es el 555, que es un circuito integrado que temporiza. Es decir, tengo una circuitería electrónica que me hace las veces de temporizador. Muy delicados a la hora de utilizar sobre todo lo que es el regulador. Tienen normalmente dos cursores que puedo mover con el destornillador para el tiempo. Tienen uno que me indica como los rangos de 0,1 a 1 segundo, de 1 segundo a 10, de 10 segundos a 1 minuto, etcétera. Incluso hasta horas pueden llegar algunos. Y luego tienen otro cursor que sirve para dentro de ese rango qué valor, ¿no? Si lo pongo de 1 a 10 segundos, con el segundo cursor digo el número de segundos. Si es 1, 2, 5, los que sean. Esos dos cursores son muy delicados. Si yo fuerzo un poco que fuerce con el destornillador, lo rompí. Porque lo que tiene internamente es una resistencia de esas que habréis visto ya con Jorge en electrónica, que hay en los circuitos que tienen así como tres patillas, resistencias variables, y que aquí en medio tienen un circulín con una ranura que es lo que yo giro, ¿no?, para regular la resistencia. Pues esto está aquí conectado exteriormente, por fuera en la carcasa, con el cursor que tenéis vosotros para meter el destornillador. Si yo esto me paso aquí, lo fuerzo demasiado de vueltas, esa barrita de plástico que lo une, que es muy fina, tendrá 1,5 milímetros de grosor, la rompo. Es plástico, a poco que fuerce rompe. Entonces con eso hay que ser muy delicado. Aquí en la electricidad ya sabéis que la fuerza bruta no nos es muy útil por regla general. Vale, hay veces que tendremos que usarla, pero lo normal es que haya que ser delicados. Luego sí, los contactos, los tornillos los aprieto a muerte, en un caso real. Pero todo lo que sean palanquitas y cursores de estos que tengo que meter el destornillador, con mucho tiento, ¿vale? Porque normalmente si me paso suelo romper algo. Tipo electromecánico. Los electromecánicos lo que tienen dentro es un pequeño motor con un mecanismo de relojería. Son mecánicos. Tienen una serie de engranajes que me sirven para medir el tiempo, ¿vale? Como si fuese un mecanismo de un reloj tradicional. Vamos a manejar otro, lo vais a ver distinguir porque es más grande. Son los que tenemos, me parece que son de marca Crowset. Creo, Son de color marrón, los vais a ver porque tienen una rosca grande en el medio. Eso solo tienen una rosca, que es para girarla manualmente. Y luego tengo los de tipo electroneumático, que son los que monto en el contactor. Lo que tienen esos es una membrana que cuando el contactor se mueve, me mueve la membrana, tiene un pequeño orificio por la que va saliendo el aire, llega un momento que la membrana se pone en reposo, vuelve a la posición inicial. Tiene un muelle
que es lo que yo regulo con el... Tienen una rosca muy parecida a los electromecánicos, donde yo regulo el tiempo, y es un muelle que ofrece resistencia, ¿no?, para que tarde más o menos la membrana en volver a su posición de reposo. Esos tres son los que vamos a utilizar. Bueno, que os suene. Aquí, por ejemplo, tenéis el del contactor, que es el de tipo neumático, y el electrónico, uno de tipo electrónico, que es este que tenéis aquí. Más cosas que puedo tener, los relojes. Los relojes los tengo de dos tipos también. De tipo electromecánico, que son normalmente los que son de pestañas. Estos los habéis visto, porque seguro que los tenéis alguno en casa. En el cuadro de automáticos, un dispositivo que tiene como un círculo y una serie de pestañitas alrededor, con las horas. Esos funcionan similar al temporizador que os decía, tienen un pequeño motorín que se alimenta con la propia alimentación, y con las pestañas le marcáis a las horas en las que queréis que se active. No son igual todos los días, no tienen esa variación de invierno-verano. Vienen también con una tecla que os permite que funcione encendido todo el rato, apagado todo el rato, o en la posición de temporizador horario, ¿no?, de reloj. Y luego los hay de tipo electrónico, aquí la gama es muy amplia. Los tenéis que dan el mismo programa todos los días, programas semanales, distinguir por meses, por épocas del año, horario invierno-verano, lo que sea. Para activación de cualquier elemento por un horario es lo que utilizamos. Nuevamente, lo dicho, los relés programables, los autómatas, pues ya tienen integrado dentro todos estos relojes que yo puedo utilizar. Vale, una de las características que los fabricantes de relés programables hace un montón de años, cuando salieron, utilizaron para venderlos, era esa capacidad de temporización. Porque, bueno, lo ponías en una vivienda, a precio no salía mucho más caro que unos temporizadores horarios, y aparte de tener uno, podías tener muchos más dentro. Las primeras versiones podías tener hasta 5, que ya era gran cosa. En los que tenemos ahora, los modelos de ahora, puedo meter un montón de ellos más, no sé cuántos, pero un montón. Y puedo temporizar todo lo que quiera. Vale. Bueno, y eso más o menos son los contenidos del tema, los contenidos teóricos. Vale. Ya os digo, el viernes vamos a hacer una prueba, que será un documento de Google donde tenemos que escribir. Va a haber otras preguntas que haya que hacer un esquema en el cuaderno, le hacemos la foto y lo subimos, lo insertamos en el documento. Ya os digo yo antes, el próximo día antes de hacerlo, cómo se hace. ¿Vale? Es muy sencillo. Es subir simplemente la foto al Drive, y desde el Drive se inserta de manera muy sencilla en el documento. ¿Vale? Porque hay preguntas que os pide hacer un pequeño esquema de simbología y demás, que hay que hacerlo a mano. Lógicamente no vale coger y copiar la foto del libro, hay que dibujarlo. Bueno, eso será para el viernes, ir mirándose el tema, releyendo todo para poder hacerlo. Vamos a ver ahora el material que tenemos por aquí. Poneros por aquí alrededor.